Empecé a grabar. Bueno, nosotros vamos a presentar qué es y cómo se utiliza un transistor MOSFET. Bueno, primero que nada es un dispositivo semiconductor, mayormente por silicio, utilizado para la conmutación y amplificación de señales. Como podemos ver en la imagen central se puede ver uno. El MOSFET tiene tres terminales, gate, drain y source en inglés, pero en español se puede decir con puerta, drenaje y fuente. A su vez se dividen en dos tipos, en los MOSFET canal N y P. Bueno, los tipos son el N y el P, como dijeron, y este es un diagrama de cómo se ven cada uno. En el tipo N, el MOSFET tiene la terminal de mayor tensión es la del drenador, y en el tipo P tiene menos tensión, existen huecos. El uso de los MOSFET, bueno, estos dispositivos se utilizan principalmente en la conmutación de cargas de alta velocidad, dado que su tiempo de respuesta es demasiado mínimo, o sea, es muy poco. Se utilizan para el control digital de cargas de mayor corriente y mayor voltaje que los microcontroladores a veces no pueden soportar. Son muy buenos en en la amplificación de señales analógicas, especialmente en amplificaciones de audio. Al igual que los BJT, poseen múltiples funciones en sus diferentes tipos de aplicación en el mundo de electrónica. Tiene tres estados de funcionamiento, que es el de corte, que es cuando las tensiones son iguales y no hay conducción. El de conducción lineal, que es cuando ya, dependiendo de la polarización que tienen el P o el N, es donde se genera la conducción del transistor. Y el de saturación, que es cuando llega a su máximo tensión en los elementos. La principal diferencia entre los MOSFET y los JFET es que el MOSFET soporta un mayor voltaje, pero también tienen mayores niveles de ruido y una menor transductancia. Y también tienen la ventaja de que son más fáciles de fabricar, ya que hay más líneas de producción. En la electrónica, el MOSFET es más utilizado, ya que tiene una mayor impedancia, consume menos corriente y por lo tanto también consume menos potencia. La mayoría de los circuitos integrados fabricados en todo el mundo están basados en los MOSFET. Y en la imagen se puede observar la diferencia entre los MOSFET y los JFET de manera física. Ahora, la comparación con un BJT es que es similar a ellos en cuanto a funciones, pero diferente en cuanto a una estructura interna y el modo de funcionamiento. Los BJT funcionan con señales de corriente y por otro lado los MOSFET funcionan con señales de voltaje, lo cual los hace una herramienta por excelencia para el control digital. Algunas aplicaciones que tienen los transistores tipo MOSFET en un circuito son funciones como el de ser un interruptor para realizar conmutaciones, para regular el voltaje lineal y para servir como amplificadores. Las más importantes es que sirven como un interruptor cuando éste opera en regiones de corte y saturación. El momento en el que recibe un voltaje positivo, el transistor funciona como se comporta como un cortocircuito, y si se obtiene un valor de voltaje igual a cero, este se comporta como un circuito abierto. De igual manera funcionan como amplificadores, ya que a medida que la corriente pasa, aumenta su magnitud y aumenta la tensión de polarización en él. Y bueno, aquí si queremos analizar el transistor MOSFET en un circuito, podremos ver estas diferentes ecuaciones. Primero, sabemos que la corriente en D va a ser la misma que la corriente en S. Luego, sabemos que VT es la tensión umbral. Tenemos que D, la I de 0, la corriente en D, ahí me faltó poner la I, va a ser 0 si el voltaje GS es menor perdón, el voltaje GS menos el voltaje
de tensión umbral es menor a 0. Y la Kn, que vamos a verla en las ecuaciones de más abajo, es una constante que depende de la W, que es el ancho del canal entre D y S, y L, que es la longitud. Bueno, la primera ecuación es si BGS menos BT es más grande que BDS. Y bueno, aquí tenemos la constante. Si nos fijamos, la constante va a multiplicar BGS y va a multiplicar del otro lado BDS, pero al cuadrado. Esto nos puede decir que ID depende linealmente del voltaje en GS y va a depender de forma exponencial en BDS. Y bueno, si tenemos que BGS menos BT va a ser menor a BDS, tenemos una ecuación un poco más sencilla, que es Kn por BGS menos BT al cuadrado. Y tiene estas regiones de operación que son de corte, saturación, ómica y de ruptura, que son las cuales tenemos duda, se aplican para todos o nada más para algunos tipos de MOSFET. Igualmente, las dudas que tenemos son de flexión, máxima tensión puerta fuente, sustrato, estas regiones y la tensión umbral. Y pues ya es todo, ¿no? Ya será. Gracias. Gracias.